Esta es la historia de un predicador que, después de 18 años en el ministerio, renunció y se dedicó a los negocios. Solo, desalentado y derrotado. No le conozco y nunca le he visto. Pero podría ser cualquiera de un buen número de personas que he conocido. Podría ser uno de ustedes en su situación. Si pudiéramos, retrocediendo al tiempo de los Salmos, podríamos llevarlo y encajaría perfectamente porque es la expresión moderna de las palabras del salmista que vamos a estudiar hoy. Escuchen la explicación que da de lo sucedido al término. Después de 18 años de servir a Dios, dice: me di cuenta de que todos esos años habían hecho que me viera y me sintiera 10 años más viejo de lo que era en realidad. Había pasado esos años sosteniendo las manos de las personas, allanando incontables batallas interpersonales, bregando con conflictos de iglesias, predicando cientos de sermones, bautizando a la gente, casándola y sepultándola. Conforme crecía la iglesia, aumentaba el tráfico a mi oficina. No me sorprendió esto, ni tampoco era ajeno a mi llamamiento y las exigencias que tenía que enfrentar al servir. Pero todo ese tiempo no pude hallar ni un solo confidente, ni siquiera mi esposa, porque la mayoría de los problemas humanos con que lidiaba eran confidenciales. No pude hallar a nadie que simplemente me oyera y orara conmigo. Al luchar por hallar material nuevo y fresco para un sermón, el tiempo para mi propio momento devocional personal desapareció. Cuando la iglesia alcanzó los 1,200 miembros, habiendo empezado con 300, representó una señal de la gran bendición de Dios sobre mi trabajo. Lo acepté y di gracias a Dios por ello, pero al mismo tiempo me hallé incluso más solo al ver que las exigencias de mi tiempo se triplicaban. Mi familia estaba creciendo y alejándose de mí. Cuando vi a mis hijos graduarse de la secundaria y marcharse a la universidad, me di cuenta de que casi ni los conocía. Sabía que tenía que hacer algo, pero era un poco tarde. Concluí que no podía seguir en ese camino solitario tanto como percibía que estaba dejando una arena con sus gozos y triunfos, así como sus tristezas y tensiones. Sabía que tenía que hallar alguna área de trabajo en donde pudiera establecer las relaciones humanas normales. Tal vez no estaba cortado para ser líder, después de todo. Estas son palabras tristes. Si estuviera predicando a predicadores, todos sin excepción estarían asintiendo con sus cabezas. Pero las palabras no son muy diferentes a las que leemos en el Salmo 142. Son palabras de una persona sola, que clama auxilio en su soledad. El Salmo 142, de alguna manera, es una presentación del ciclo de desaliento que toda persona atraviesa en un momento u otro de su vida. Notarán al observar el título del Salmo que se trata de un masquil. Los estudiosos no están de acuerdo en cuanto a lo que significa esta palabra. Parece ser una especie de anotación hebrea para describir cómo se debe usar el Salmo en el culto de adoración. Si tuviéramos tiempo, examinaríamos los 14 salmos que con este título podemos encontrar. Pero lo importante no es ese encabezamiento. Lo importante es la frase que pone el Salmo en su perspectiva histórica. Por cuanto de seguido a la palabra masquil se lee esto: oración que hizo cuando estaba en la cueva. Lo interesante es tratar de figurarse en dónde encaja esto en la vida de David, porque si podemos figurarnos en dónde estaba David cuando elevó esta oración, podemos entender más de lo que está sucediendo en su vida y qué motivó estas palabras que brotan de su corazón y de sus labios. Al retroceder en la historia, se descubre que hubieron 2 cuevas en la vida de David, mencionadas en un momento u otro. En primer lugar, en 1 Samuel 24 hay una referencia a la cueva de En-Gadi. Aunque tal vez ustedes no puedan reconocer el nombre, estoy seguro que saben que algo especial sucedió ahí. Esta fue la cueva donde David cortó la orilla del manto de Saúl sin que el rey se diera cuenta. Ustedes recordarán la historia. Pero al tratar de determinar los eventos a que hace referencia el Salmo 142 y lo que sucedió en la cueva de En-Gadi, no encajan. De modo que la mayoría de expertos piensan que este salmo no es producto de esa experiencia. Hay otra cueva que se menciona en la vida de David y es la cueva de Adulam. Quiero que abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 22, en donde se menciona la experiencia de David en esta cueva.
Este pasaje nos ayudará al tratar de poner este salmo en perspectiva y comprenderlo mejor. En el contexto más amplio del capítulo 22 de Primera de Samuel, David anda huyendo de Saúl, quien está tratando de matarlo. Saúl está lleno de celos, está furioso, está loco y ve a David como su archirrival. Le ha perseguido por todo el país y busca su cabeza. Finalmente leemos en Primera de Samuel 22 estas palabras. Partió David de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron ahí a reunirse con él. Además, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. David anda huyendo de Saúl. Ahora haya un sitio de refugio y observen la descripción de los que vendrían a ser sus compañeros y consoladores. Todos los afligidos, todos los endeudados, todos los descontentos. Uno de mis amigos dijo que suena como una iglesia evangélica que conoce. Todo mundo está afligido, todos los endeudados, todos los descontentos. 400 hombres que se habían unido a David mientras él anda huyendo de Saúl. En medio de esa experiencia en la cueva de Adulam, David escribe las palabras que nos son dadas en el Salmo 142. Parece más bien extraño que se sienta solo si no tenemos cuidado en observar el tipo de gente que le rodea. Pero no es difícil figurarse cómo la gente como la que se describe en Primera de Samuel 22 puede hacer que un hombre del calibre de David se sienta solo, aunque se encuentre rodeado de ellos. No es precisamente la clase de gente a quien él pudiera confiarle sus confidencias. No le son ningún consuelo. Ahí lo vemos en ese refugio, refugiándose de la cólera del hombre más poderoso del país, y está escondido con sus 400 hombres. Así que ahora toma asiento, compone su salmo y escribe las palabras que vamos a leer. Describe cómo se siente. Le estoy tan agradecido que lo haya hecho por escrito, porque me siento mejor al leer el estado de ánimo de David en esa situación. Es muy descriptivo. Describe con gran detalle las emociones que lo embargan al sentirse solo. He leído toneladas de literatura sobre la soledad al preparar para esta serie de mensajes, pero no he leído nada que se parezca o que siquiera se acerque a la belleza del lenguaje y matices emocionales de la descripción que hace David. Sigamos el rastro de la experiencia de este hombre y sus emociones. Lo primero que dice en el versículo 3 es que está desorientado. Está desorientado. Dice, mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Es como si una inundación feroz le hubiera venido encima y él a duras penas pudiera resistir su empuje. La frase significa literalmente que su espíritu estaba siendo silenciado. Cuando se halla en medio de problemas y una situación lóbrega, su espíritu es silenciado. Es una frase muy gráfica que describe a su espíritu tratando de hallar salida y expresarse, pero que es silenciado y le provoca angustia. Ha perdido su camino. No puede figurarse qué debe hacer. Está totalmente desorientado. Su facultad de discernimiento se ha esfumado. Luego pasa a decir que no solo está desorientado, sino que también está abandonado. Noten el versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Se siente totalmente abandonado, siente rechazo, soledad, perseguido por Saúl, abandonado por sus amigos, rodeados de la escoria del mundo. David está solo, desorientado y abandonado. Luego pasa a decir que el resultado de esas dos cosas en su vida le llevaron a la depresión. Está deprimido. El versículo 6 dice, estoy muy afligido. Esta frase literalmente quiere decir que se había hundido en un abismo emocional y que había caído al punto más bajo de la vida humana. Ahora internaliza su pensamiento de desorientación y abandono, y esto empieza a hacer impacto en su propio espíritu, en su propia alma. Está deprimido. Ha perdido toda esperanza y toda alegría. No puede pensar en algo positivo en el futuro. Está en el punto más bajo de su vida. Para decirlo en una frase actual conocida, su ánimo está por los suelos. Además, no ve ninguna esperanza para el futuro. Escuchen las palabras del versículo 6. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Se siente derrotado. Una cosa es
sentirse deprimido y tener alguna esperanza de que algún día las cosas vayan a mejorar, pero aquí David se halla con su ánimo por los suelos y no ve ninguna esperanza de que las cosas mejoren. Ve que todos los que le rodean son más fuertes que él. Él no puede hacer nada con la fuerza de su diminuta pandilla de hombres como para enfrentarse a los que le persiguen. Se siente como que los muros están encerrándolo y no hay escape. La derrota está a la vuelta de la esquina y él describe esto en términos de ruina. Dice, estoy preso y no hay escape. Son palabras descriptivas, ¿verdad? ¿Qué hace que un hombre se sienta así? ¿Qué produce estos sentimientos en el corazón de un individuo? Bien, si ustedes han estado oyendo los mensajes pasados en esta serie, ya sabrán que hay muchas cosas que pueden hacer que esto suceda. Puede ser que estas emociones se ciernan sobre el hombre que está sirviendo a Dios en algún cargo de liderazgo y servicio solitario que lo aísla de todos los demás debido a su cargo. Puede ser que estas emociones sean compartidas por toda persona soltera. Sé que muchos de los solteros me dirán, pastor, amén. Sé de lo que está hablando, lo comprendo. Es un mundo de soledad. Tal vez son emociones que siente una persona que está en la edad madura o acercándose a la vejez y parece estar dejando atrás su experiencia, sus recuerdos, sus oportunidades con los que le rodean. Son emociones que sienten los que sufren o que están enfermos. A veces, al sobrevivir a un cónyuge con quien se ha vivido por muchos años, despierta esta clase de sentimientos. Alienación de Dios. A veces son causados por la ruptura con un ser querido. Los jóvenes saben de esto. A veces el divorcio despierta estos sentimientos. A veces son resultado de un ambiente extraño, una nueva ciudad, un nuevo país. He tenido el privilegio de darle la mano a personas que me han dicho al salir del culto, pastor, acabamos de mudarnos a esta ciudad. Y mencionan el nombre de alguna ciudad cuyo nombre jamás había oído. Habían estado asistiendo a una iglesia que tenía unos 200 de asistencia y ahora visitan nuestra congregación y uno percibe que se sienten apabullados. A veces esos sentimientos vienen cuando nos separamos de nuestros padres o seres queridos. Cuando nos visitan nuestros familiares por unos días y tenemos que despedirnos de ellos, en ese momento en el que deben regresar a su lugar de origen, aunque no alcanzamos el nivel de todo lo que David expresa en este salmo, hay una tristeza y una cierta soledad. Todas estas emociones que David describe son emociones que todos hemos sentido en un momento u otro. Tal vez no en el mismo nivel, pero tengo buenas noticias para usted. David no solo nos dice cómo se sentía, también nos da indicios de cómo enfrentar el asunto. Estas son las más importantes buenas noticias en todos estos mensajes porque voy a darles en breves momentos una fórmula que hallé en este salmo y que a mi juicio es la mejor manera que he encontrado en la palabra de Dios para lidiar con la depresión y la soledad. Una parte de lo que voy a decir tal vez sea sorpresa para ustedes porque es franqueza abierta. Sin embargo, no hay palabras más francas que las palabras de David, así que escuchen con atención y no olviden probar lo que Dios les dice con toda esta información. Veo a David, en medio de su experiencia de soledad, lo veo expresando todas estas emociones y me pregunto, ¿qué va a hacer? Él me lo dice con las palabras que ha dejado escritas. Lo primero que noto es que él lo expresa oralmente. Ese es el primer paso. Noten el cuidado con que las Escrituras anotan el hecho de que David clama al Señor. Versículo 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Expresó oralmente su problema. Ahora bien, esto parece ser algo trivial para decirlo en un salmo, pero permítanme decirles que el primer paso para curar un corazón solitario es poder expresarle al Dios del cielo, su Hacedor, lo que usted siente. Poder acercarse con sinceridad a Dios y decirle, Señor, esto es lo que siento por dentro, clamo a ti, estoy abriéndote mi corazón y expresándolo todo verbalmente. Así y así es como me siento, estoy en este y este punto. Nuestras oraciones son tan benignas. Nos acercamos a Dios con frases santurronas y hacemos todas nuestras oraciones superficiales, mientras que en lo más profundo del corazón estamos sufriendo desesperadamente. Y así el mejor amigo que tenemos en el universo, el que nos creó y nos redimió, nunca ha oído el alarido de nuestro corazón que brota de la desesperanza en que nos hallamos.
Una de las cosas que David me enseña es que está bien decirle a Dios cómo se siente uno. Ese es el principio, es el comienzo. Así es como un amigo debe sentirse libre al hablar con un amigo. En un libro titulado Salmos de mi vida, escrito por un hombre que expresó cómo se sentía, el autor cuenta la experiencia de una cierta ocasión cuando, estando lejos de casa y de sus seres queridos, alojado en un hotelucho, escribe la oración que elevó a Dios. Pienso que captó bien lo que estamos tratando de decir. Dice: amado Dios, estoy solo esta noche, completamente solo. Estoy como a 2000 kilómetros de casa. No hay nadie que sepa aquí mi nombre, excepto la recepcionista, y ella hasta lo deletreó mal. No hay nadie con quien cenar, nadie que se ría de mis chistes, nadie que me escuche mis rezongos, y nadie que se alegre conmigo por lo que sucedió hoy y diga: fue grandioso. A nadie le importo. Todo lo que hay aquí es esta cama desvencijada y el fango de las calles afuera, entre los edificios. Siento lástima de mí mismo y tengo más que suficiente razón para sentirla. Tal vez debería decir que lo tengo todo dominado. Alabado sea el Señor. Las cosas marchan a pedir de boca, pero no es así. Esta noche todo es fango gris. Nos preguntamos, ¿debería un hombre hablarle alguna vez de esa manera a Dios? ¿Acaso piensa usted que el Dios del cielo no sabe cómo se siente? ¿Piensa que le va a tomar por sorpresa? ¿No piensa usted que su Padre Celestial es un amigo que es tan íntimo y que lo ama tanto que está dispuesto y listo para que usted se acerque a Él y clame en su desesperanza y en la soledad que siente en el alma y exprese verbalmente lo que siente? Recuerdo la primera vez que tuve el valor de decirle verbalmente en voz alta a Dios: Señor, en realidad no me siento con ganas de hablar contigo hoy. En realidad no tengo ganas. Quiero sentirlas y sé que debería sentirlas, pero Señor, en mi espíritu y en mi corazón no tengo ninguna gana de hablar contigo hoy. En mi ministerio como pastor ha habido unos cuantos lunes así, pero, ¿saben? Ese es el punto de partida. Uno empieza ahí y Dios puede llevarlo de donde está a donde debe estar. Lo segundo que hay que hacer es esto: visualizar. Escuchen lo que David dice en el versículo 2. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. David no solo describe cómo se siente, sino que le dibuja a Dios una imagen. Dice: Señor, permíteme ilustrarte esto. Aquí es donde estoy. ¿Ves a todos estos desvalidos que has enviado para ayudarme, los afligidos, endeudados, descontentos? Y le pinta a Dios toda la sórdida realidad. Simplemente se la dibuja, le expone delante de Él, dice: mira esto, mira esto. Sé cómo se siente. Ustedes deberían ver los cuadros que le he pintado a Dios. Deberían ver el cuadro que le he pintado a Dios después de haber estado en esta iglesia después de la primera semana. Era una gran tela. David dice: delante de Él expondré mi queja. Le hizo ver el asunto entero. Esto no solo fue grato para Dios, sino que también fue bueno para David. Lo que David nos enseña, no solo aquí, sino también en otros de sus escritos, es que está bien visualizar su problema siempre y cuando lo mantenga en su debida perspectiva. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Cades Barnea? Enviaron a un grupo a examinar la tierra prometida y los espías regresaron y pintaron un cuadro. ¿Lo recuerdan? La mayoría de reporteros regresaron y pintaron imágenes de gigantes y de todos los problemas de la tierra. ¿Qué dijeron? Dijeron: estamos perdidos, los habitantes son realmente gigantes, gigantes de verdad. ¿Qué más dijeron? Nosotros somos como insectos. Así que pintaron un cuadro de ellos y de nosotros en el mismo cuadro. Luego, Josué y Caleb, que también fueron a ver la tierra, tomaron sus brochas y pintaron el mismo paisaje. ¿Se olvidaron de los gigantes? No, pintaron a los gigantes, pero no pintaron al nosotros, pintaron a Dios. No es así. Pintaron a los gigantes y a Dios y los pusieron en el cuadro. ¿Saben qué diferencia hizo eso? Por eso pudieron votar a favor del proyecto en lugar de en contra, porque en el mismo cuadro ellos pintaron a los gigantes y a Dios en lugar de los gigantes y a nosotros. ¿Saben?
Nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Pintamos nuestros problemas y nos ponemos a nosotros mismos en el cuadro, en lugar de poner a Dios. ¿Qué diferencia hace Dios en una pintura? Expresarlo verbalmente, visualizarlo. Ahora, el paso número 3, reconocerlo. Versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. A veces le decimos a Dios todas estas cosas como si quisiéramos ponerlo al tanto. Él ya lo sabe. A veces venimos a Él con tanto titubeo. Señor, no sé realmente cómo decirte esto. Él ya lo sabe. Es duro decirle a alguien malas noticias si la persona todavía no las sabe, pero no es tan difícil decírselas si ya las sabe. La Biblia nos enseña vez tras vez que Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando visualizamos nuestros problemas de soledad y lo verbalizamos ante Dios, en la misma oración en que pintamos el cuadro ante Dios, tenemos que reconocer que Él ya lo ha visto antes. Él lo comprende. ¿Qué consuelo y aliento le da esto a nuestro corazón? ¿Qué valor nos instila esto al orar? Ahora, noten, en cuarto lugar, que nos percatamos de nuestra provisión en Dios. Lo verbalizamos, luego lo visualizamos y entonces reconocemos que Dios ya lo sabe. Ahora, nos percatamos de lo que tenemos en Él. Versículo 5 del Salmo 142. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Como ven, lo que sucedió es que David empezó en el punto más bajo del ciclo, avanza hacia arriba, gradualmente llega a la cumbre y de repente, en lugar de ver su problema en la pista central, su problema se ha movido a una pista secundaria y Dios ha pasado al centro. Ve a Dios grande y fuerte y su problema que empieza a desvanecerse. Ve a Dios como su refugio y su porción. Todo empieza a tener sentido y todo encaja. Alguien ha escrito respecto a esto de que Dios es nuestra esperanza y nuestra porción en la tierra de los vivos, con palabras que pienso que captan bien toda la idea. Lo dijo de esta manera: amigo, no hay vida en la tierra de los vivos como vivir el Dios vivo. No hay vida en la tierra de los vivos como vivir en el Dios vivo. Eso es lo que David está diciendo. Ve su problema, pero ve a su Dios y se da cuenta de lo que tiene en Él. Es como el cuadro que hallamos en el libro de Daniel. ¿Recuerdan a los hebreos en el horno de fuego? La Biblia dice que ellos miraron dentro de las llamas y vieron que con los hebreos había uno parecido a el Hijo de Dios. Es un cuadro de las palabras de Hebreos 13 en donde Dios nos dice que nunca nos dejará ni nos desamparará. Es otra manera de expresar lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 41:1, que cuando atravesamos todas esas terribles experiencias como fuego o inundación, dificultad, Dios está con nosotros. Por favor, noten que la Biblia dice que Dios no entra con nosotros en esas experiencias. Dice que Dios está con nosotros en toda esa experiencia de principio a fin. Eso quiere decir que va a haber un fin para ellas. Pasaremos al otro lado. La poetisa Anna Johnson Flint ha captado eso en el poema que compuso sobre las palabras de la promesa de Isaías. Ella escribe: cuando pases por las aguas, por profundas que sean y frías, Jehová es nuestro refugio, y su promesa es nuestro amparo, porque el mismo Señor que lo ha dicho es el Dios fiel y verdadero. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, sino que pasarás. Mares de aflicción, mares de pruebas, la angustia más amarga, el dolor más intenso, aluviones feroces de tentación inundan nuestro corazón y cerebro, pero nunca nos ahogarán, porque sabemos que la palabra de Dios es cierta. Todas sus olas y sus ondas, Él nos guiará con seguridad para pasarlas. Rompientes amenazantes de destrucción, la resaca insidiosa de la duda, no nos hundirá, no nos arrastrará a las profundidades del océano del enemigo, porque su promesa nos sostendrá. Alabado sea el Señor, cuya palabra es verdad. No nos hundiremos porque Él dijo: pasarás. ¡Qué estímulo!
El Dios que es nuestro refugio y nuestra porción ha prometido llevarnos al otro lado de la experiencia de soledad y dificultad. Eso era lo que atizaba el alma de David cuando llegó al final de esta oración. Ahora, lo que sucede es que uno lo ve atravesando todo esto. Lo vemos verbalizando su situación, visualizando, reconociendo y dándose cuenta. Hay una última cosa que él hace, se halla al final del Salmo. Él resume su victoria. Lean el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Ven a dónde llega David en apenas unos cuantos versículos bíblicos? De clamar a Dios en desesperanza de soledad, a finalmente expresar la confianza en Dios de que todo va a salir bien y que Dios no escatima nada bueno a los que andan por el camino del bien. Dios va a darle abundancia. ¿Saben lo que anda mal en la mayoría de nosotros? Tratamos de llegar al versículo 7 sin haber pasado por los otros versículos. Venimos, nos fajamos los pantalones, levantamos el pecho y nos paramos seguidos y decimos: Dios me cuidará, todo saldrá bien, Él me será propicio. En lugar de venir en forma sincera a esto después de haber atravesado todo el cielo. Está bien hacerlo. No sé si eso les hará sentirse mejor, pero a mí me hace pensar que estoy en mejor terreno cuando veo dónde ha estado David. Si está bien con él, está bien para mí. Ahora, no quiero que se queden en los versículos 1, 2, 3 o 4. Tienen que llegar al versículo 7, pero tienen que seguir el camino hasta el versículo 7. Algunos tal vez no necesiten este mensaje. Han estado en los versículos 3, 4 y 5 toda la vida. Quiero que pasen al versículo 7. Tal vez les lleve un tiempo. Pero algunos son tan santurrones que piensan que su vida pasa todo el tiempo en el versículo 7 y las cosas simplemente no son así. Somos tan orgullosos, tan autosuficientes y tan decididos a que vamos a salirnos con la nuestra. Pero Dios tiene un plan trazado para nosotros. Theodore Kelly cuenta una historia muy interesante de una mujer que procuraba hallar reposo para su alma atribulada y afligida. Realmente estaba atravesando las malas. Estaba en su casa de vacaciones, sola, tratando de sortear lo que pasaba por su mente. Había perdido a su esposo, estaba sola. Estaba tratando de volver a reunir los pedazos de su vida. Sentada en la amplia sala, notó que un pájaro entró volando por la ventana. Distraídamente ella observó lo que sucedió. Se hallaba en una de esas habitaciones con techo muy elevado que tienen ventanas encima. El pájaro entró por una ventana y de inmediato voló hacia arriba, tan solo para encontrarse que estaba atrapado, confinado y tratando de escaparse. Voló contra cada una de las ventanas tratando de encontrar por dónde había entrado. Nada. Todo lo que hacía era estrellarse contra la ventana y caer de espaldas. Luego, volaba hacia la ventana opuesta, se estrellaba contra el cristal y caía. Luego volaba hacia otra ventana, se estrellaba contra el cristal y caía de espaldas. El pájaro voló hacia cualquier rendija o resquicio que le pareciera capaz de proveerle la salida de la casa. La mujer observaba esto y lo comprendió. Pensó en su corazón: pobre pájaro, ¿por qué no puede volar hacia abajo y ver la puerta abierta y salir fácilmente? Pero el pájaro insistía en estrellarse y lastimarse, dándose contra la ventana cerrada, tratando de forzar su cuerpecito por cualquier rendija que pensaba haber hallado. Finalmente, sus alas se cansaron y tuvo que volar cada vez más bajo y más bajo, agotado, hasta que llegó al nivel de la puerta abierta. Entonces, viendo la vía de escape, la emplumada avecilla de súbito encontró la libertad y pronto se pudo oír su trinar en los árboles de afuera. De repente, una luz se encendió en la mente de la mujer. Dijo: yo soy como esa ave. Yo, con mi orgullo y autosuficiencia, he estado tratando de volar demasiado alto, tratando de hallar salida por allá arriba, mientras que Dios ha estado tratando de humillarme para que yo pueda ver la puerta que estaba allá abajo. Su corazón se tranquilizó y se dio cuenta, como el salmista, que aunque su espíritu estaba abrumado por la dificultad, Dios todavía tenía una puerta abierta por la cual ella pudiera encontrar libertad, si tan solo dejara de luchar y humildemente esperara la dirección divina. Pienso que ese es el mensaje que Dios quiere darnos mediante este salmo. No tiene nada de malo hallarse en dificultades. Todos las atravesamos.
Si no estamos sintiéndolas ahora mismo, vendrán. Tenemos que expresar dónde estamos y decirle a Dios cómo nos sentimos. Tenemos que permitirle que nos lleve por todo eso mediante la confesión abierta de nuestra debilidad y pedir que nos provea de la fuerza que está a nuestra disposición en su palabra. Entonces, tenemos que estar dispuestos a bajar a donde se halla el socorro, tragarnos nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia y dejar atrás todas esas ideas que tenemos respecto a nuestra capacidad para lidiar con cualquier situación sin Dios y decir: Señor, muéstrame la puerta. Esté al nivel en que esté y yo pasaré por ahí. Algunos de ustedes que me están oyendo en este mensaje posiblemente estén exactamente en la situación en que se hallaba David al componer este Salmo 142. Simplemente no se han dado cuenta de que David estuvo en esa situación antes. Quiero animarlos. Dios le dio a usted su libro sagrado para que sepa qué hacer con los problemas que tiene, cómo responder, cómo conseguir la victoria y ser un vencedor. ¿Por qué no dejar a un lado eso a que usted se ha estado aferrando? Deje de estrellarse contra la ventana de la autosuficiencia y déjele a Dios su problema. ¿Lo hará? Que el Señor le ayude a hacerlo.